Continuamos con más de Buenos Días RD. Gracias por seguir con nosotros. Ya estamos haciendo una costumbre cada viernes aquí en Buenos Días RD, tener profesionales de la salud. Hablamos de los médicos, los doctores en las diferentes áreas, porque siempre necesitamos orientación, necesitamos conocer día a día lo que tiene que ver con nuestra salud, con el bienestar de todos nosotros. En el día de hoy, como dijimos al principio, vamos a conversar con la doctora Carmen Mota. La doctora es pediatra, infectóloga, fue también presidenta de la Sociedad de Infectología de la República Dominicana y tiene vasta experiencia en temas de niños y lo que tiene que ver todo con las infecciones y demás. Gracias, doctora, por estar con nosotros. Es un placer y de verdad que nos sentimos agradecidos, porque yo sé que los médicos, y lo digo a todos que vienen aquí, es difícil sacar un tiempo con todos los pacientes y lo que tienen que hacer a diario, y de verdad que valoramos su tiempo. Gracias por estar con nosotros. Buenos días, gracias por la invitación. Sí, yo le comentaba al mediador para este encuentro a Juan y le decía, sí, cuando él me dijo 8 de la mañana, le dije, mira, si supiera que me parece mejor 8 de la mañana, porque uno empieza el día, sale el compromiso y ya todo fluye, porque a veces a media tarde se hace complicado. Y a veces en la noche ya uno está como tan agotado mentalmente que lo que quiere es darse un bañito tibio y sentarse a ver alguna serie disparatosa que te distraiga. Sí, yo siempre digo que las mañanas son las que rinden. La tarde no da para nada. No, yo siempre he sentido la tarde muy corta. Siempre se va rápido. Uno come, o sea, si puede comer cerca de la 1, en lo que hay un cafecito, y cuando tú vienes a ver ya son las 5 y ya se fue la tarde. La mañana es la que rinde y vamos a rendir esta entrevista. Y vamos a rendir porque tenemos tema, mire, queremos hablar, doctora, del papiloma humano en los niños, de la vacunación específicamente, también del sarampión, que en los últimos días hemos escuchado a algunos niños, no aquí en el país, pero fuera. Y si nos da tiempo, pues por supuesto las infecciones respiratorias, que vemos que los centros de salud están llenos. Una pregunta directa y llana, sí, antes de entrar a lo del papiloma. ¿Por qué ahora hay tantas infecciones? ¿O es que siempre han existido tantas? ¿O muchas? Bueno, siempre han existido. Usted mencionaba fuera del aire el tema de población y proporción. Claro. Pero si notamos, yo recuerdo que cuando yo estaba hace un tiempo, estudiaba, por ejemplo, en el colegio, se hablaba de que éramos 5 o 6 millones. Y aunque no hemos sido tal vez censados de manera correcta, hablamos de que ahora tenemos aproximadamente el doble de eso. 11 millones y pico, y lo que hay de haitianos, hay que calcular. Indocumentados, exactamente, que cargan bastante el sistema. Claro. Pero el tema no es ese. Pero si nos vamos, por ejemplo, hasta por percepción, uno se da cuenta de que zonas donde antes habían solares, montes, ahora hay apartamentos, casas. Yo no soy de Santiago propiamente, yo tengo 5 años viviendo aquí. Me vine acá por motivos personales. Yo soy de Santo Domingo, pero tanto aquí en Santiago como en Santo Domingo, uno ve zonas que antes había tal vez un solar o quizás habían 2 o 3 viviendas, pero ¿qué hacen ahora? Se compran esas viviendas y donde habían 3 viviendas, 3 familias, se hace un residencial con 4 edificaciones de 8 apartamentos cada una. ¿Cuántas familias son ahí? Muchas más. Entonces, tenemos, sí, más infecciones, pero también tenemos más población. También algo que tenemos actualmente es la posibilidad de hacer diagnósticos específicos. Paso a explicar. Por ejemplo, antes usted tenía una gripe y yo tengo gripe, tengo moco, estornudo, tos. Tú tienes tos con algo de fiebre y malestar. Y usted tiene tal vez también gripe, moco y quizás hasta que hay que ingresarlo. Entonces, la gripe mala, una gripe más o menos, un resfriado. No, ahora no. Ahora hay herramientas, pruebas que algunas son cubiertas por los seguros, otras no, algunas son costosas, es cierto, pero con esas pruebas nos hacen pruebas a los 3 y resulta que yo tengo un rinovirus. Usted tiene una influenza A y quizás Esmeralda tiene un adenovirus COVID o COVID. Entonces ya le damos nombre a esas gripes malas. Yo recuerdo que antes se decía mucho, no, porque ¿y de qué falleció? Él se comió, se acostó y murió.
O de una gripe mala. De una gripe mala. Ahora uno sabe que neumonía, ahora uno sabe que un alimento puede haber estado contaminado por pesticidas. Y por ejemplo, se ha satanizado algunos alimentos porque se comió una piña y se murió, pero quién sabe lo que tenía esa fruta y no necesariamente la fruta per se es la que te causa el daño. Conocer lo importante para saber cómo se procede Exacto. a la cura. Entonces, ahora también tenemos mejores sistemas de vigilancia y por eso podemos, y más comunicación también con el medio. Antes, por ejemplo, uno tenía que esperar a aquellas personas que tenían pues suscripciones especiales con periódicos de fuera o recibían por correo. Ahora usted simplemente tiene que seguirse. Si usted quiere, si bien es cierto que en las redes puede haber mucha información basura, no es menos cierto que entidades reconocidas y que validan sus informaciones también tienen páginas y usted puede estar informado de todo con más seguridad. Y como mencionaba, los sistemas de vigilancia epidemiológica se van reforzando y como digo, ya tenemos por lo menos diagnósticos, o sea, herramientas diagnósticas que no pueden dar nombre. Y uno ve cómo se comporta. Nosotros, por ejemplo, no tenemos un clima, nosotros tenemos 2 estaciones. Verano e invierno, calor o menos calor. En otros países donde hay un clima templado y las estaciones son bien definidas, con invierno, primavera, verano, otoño, ellos tienen ya establecido cuáles son los virus, los patógenos que circulan de acuerdo a la temporada. Sin embargo, nosotros vemos que a pesar de nosotros no tener esa estacionalidad, esos patógenos circulan. Algunos circulan el año entero, por ejemplo la influenza, que en los países de estos climas definidos circulan en otoño e invierno. Nosotros tenemos circulación de influenza el año entero. Otros virus como el sincicial respiratorio, que es un virus que ataca sobre todo a niños muy pequeños o a personas mayores, usualmente en nuestro país circula el año entero, no solamente circula en otoño e invierno como en esos países de climas definidos. Y también tenemos aquellos patógenos que circulan más en verano, como los enterovirus, adenovirus, que son esos virus que causan, por ejemplo, cuando usted se va de vacaciones nos vamos de vacaciones en grupo y a 2 o 3 les da una diarreíta, a otros se enferman, esos también circulan el año completo. Pero, por ejemplo, la varicela, que generalmente se ve sobre todo en primavera, en parte final del invierno y comienzo de primavera, que para nosotros es justamente finales de febrero o marzo, y principios de abril, usualmente cuando nosotros vemos casos de varicela casi siempre son más o menos en esa fecha. Y infecciones respiratorias el año entero. Tuvimos un brote importante de infección respiratoria a finales del año pasado, noviembre, diciembre, y como que hubo quizás una pausa. Quizás la pausa es falsa. A veces la gente cuando está en fiesta bajan las consultas porque la gente está en celebraciones. Sí, pero llegan casos, pero los que están más graves. Y otra vez volvemos a ver, incluso hay mucha influenza actualmente, pero es lo que les decía. Antes eso era una gripe mala, ahora tú le haces una prueba y sabes lo que es y le puedes dar nombre. Ya hablando, doctora, del papiloma humano, para que la gente sepa, porque escuchamos muchas veces, pero no sabemos la definición como tal. ¿Qué es el papiloma humano y qué tanto puede afectar a los niños? Bien, el papiloma humano, virus del papiloma humano, es un virus que produce infección a nivel, o sea, en el ser humano, cuyas manifestaciones van desde las simples verrugas vulgares, o lo que la gente conoce como ojo de pecado, hasta infección también de transmisión sexual, papilomatosis a nivel de los órganos genitales, tanto masculinos como femeninos, y que se asocia directamente en la mujer con el cáncer de cervix. Es decir, no todas las personas, no todas las mujeres que se infecten con virus de papiloma humano van a tener cáncer de cervix, pero en la mayoría de los cánceres de cervix se encuentran serotipos, o sea, de este virus del papiloma. ¿Es incurable el papiloma? La mayoría de las personas, su sistema inmunitario resuelve la infección. E incluso hay personas que son asintomáticas. Es decir, tú puedes tener el virus, no tener ninguna lesión visible y el virus se mantiene ahí. Ahora bien, estas lesiones, como por ejemplo el caso de las verrugas vulgares o ojos de pecado, o cuando estas mismas lesiones se ven en ciertas áreas de nuestro cuerpo, como son los órganos genitales o la garganta, pueden ser removidas.
Las verrugas vulgares generalmente cuando son removidas, ya sea quirúrgicamente o con sustancias que las degradan, generalmente no vuelven a salir. Pero en el caso, por ejemplo, de la papilomatosis, hay una condición que se llama papilomatosis laríngea recurrente. Vamos a decirlo eso en español. Lesiones, estas mismas lesiones, para que la gente como que pueda interpretarlo, imaginárselo. Es como que tú tengas esos naciditos, esas verrugas vulgares o VPK, como la gente le dice, pero en la laringe. Esta condición generalmente es de niños pequeños y ocurre cuando una madre, una mujer, tiene papiloma, no lo sabe, y cuando el niño nace, pues al poco tiempo comienza a presentar ronquera, comienza a presentar estridor, o sea, como un sonido, sí, porque hay obstrucción, y ahí se hace el diagnóstico. Pero en el caso de esta condición, esas lesiones de la laringe en niños pequeños se resecan y vuelven y salen, porque es que el virus afecta una parte en lo que se llama, o sea, usted ve esta piel, eso se llama epitelio, o sea, la piel tiene varias capas, la más externa son los epitelios. Entonces, ¿qué ocurre? Que el virus afecta como células de la producción epitelial y eso entonces hace que se desarrolle, digamos, una lesión en la piel con una estructura similar, pero de componente infeccioso. Y que en el caso, por ejemplo, del cervix, el cuello uterino de la mujer, pues puede desarrollar entonces lesiones precancerosas y finalmente cáncer. ¿Hay vacunas para esto? Pero no solamente, permítanme concluir, no solamente se relaciona con cáncer de cervix, que es la carga más importante. También se habla de cáncer de pene, de cáncer de garganta. Entonces, hay vacuna. El VPH como tal, exceptuando lo que es la papilomatosis laríngea, no afecta directamente al niño. Pero, ¿qué ocurre? Que ustedes mencionaban en su introducción, el embarazo adolescente. Sí. No es un secreto para nadie que cada vez más temprano los niños empiezan contacto sexual. No vamos a entrar en el tema de si eso es correcto o no. Ahora, la realidad en cuanto a epidemiología. Entonces, ¿cuál es el objetivo de vacunar a los niños empezando la adolescencia? Contrario a lo que muchas personas tergiversan la información y dicen que es para promover la actividad sexual, no, es para que cuando esa persona inicie la actividad sexual ya esté protegido contra el virus del papiloma. Es bueno también destacar que los serotipos, el virus del papiloma humano es un virus que tiene más de 90 serotipos. Pero los virus y los serotipos que se relacionan con los ojitos de pescado, las verrugas vulgares, no son los mismos serotipos que se relacionan con los cánceres. Entonces, el contagio del virus es sobre todo por transmisión sexual. Entonces, pero ¿para qué yo voy a vacunar niños? Bueno, los niños no van a tener experiencias sexuales, pero cuando las tengan, si por ejemplo se vacuna una niña o un niño de 11 años en un esquema completo, cuando ese niño sea adulto, que inicie su vida sexual, está protegido. Le dará otra cosa, pero no VPH. Y a la vez... O sea, que mejor vacunarnos. Exactamente. Sí, y a la vez, o sea, antes se pensaba que la carga de enfermedad era solamente las mujeres. Y de hecho, las primeras vacunas de papiloma humano estaban enfocadas solamente a la parte femenina. Vacunemos a las niñas. Sí, sí. Se observó que también los hombres podían afectarse y que además los hombres transmiten. O sea, por ejemplo, el hombre tiene VPH, pero no tiene ninguna lesión aparente y puede contagiar. Entonces, pero no solamente es que cuando yo vacuno a los varones, voy a proteger indirectamente a las niñas, sino que también a las mujeres, porque es a futuro, sí. Sino que también él puede enfermar por el virus del papiloma humano y ya desde algunos años en muchos países, usted mencionaba que nos comparamos con Estados Unidos, por ejemplo. Muchas veces. En el esquema de los Estados Unidos, desde hace años se vacuna tanto niñas como niños. Y era, digamos, un sueño de la Sociedad Dominicana de Pediatría y en sentido general de todos los que manejamos este tipo de pacientes, que también se incluyera a los niños. De hecho, a nivel privado, uno con el conocimiento y la información, le hablaba y ofrecía la vacuna también a los varones. ¿Desde qué edad, doctora, puede vacunarse a los niños?
Tan En los temprano niños, por como los supuesto. 9 años, aunque la edad ideal usualmente son los 11 años. O sea, se puede iniciar la vacunación de 9 a 11 años. Antes de los 14 años, o sea, desde los 11 a los 14 años, 2 dosis son suficientes. Porque se ha observado que cuando eres joven y recibes esas 2 dosis, a los anticuerpos que se producen son duraderos y más efectivos. Se refuerza. Ya a partir de los 15 años se recomiendan 3 dosis, con intervalos, o sea, la primera dosis hoy, la segunda dosis a las 4 o 6 semanas y ya la tercera dosis 6 meses después. Y es igual también tanto para varones como para hembras. Se encuentran entonces aquí actualmente, usted que tiene conocimiento de las Están vacunas. tanto a nivel del Estado como a nivel privado. O sea, los centros de vacunación privados que tienen, o sea, que están en los diferentes centros y también incluso están en plazas comerciales, tienen la vacuna, pero también la tiene el Estado. Y como ya se ha conocido, la semana pasada se dio la información de que ya a partir de ahora, ya se estaba haciendo, pero ya se dio la información oficial de que también a nivel público una madre puede vacunar tanto a su niño, o sea, si yo tengo 2 niños, un varón de 13 y una hembra de 11, pueden ir a vacunarse a los centros de vacunación del Estado de manera no gratuita, sin costo para ellos, porque solamente el aire por ahora es gratis, pero sin costo para el paciente de poder recibir Alguien paga sí, pero es sin costo para el para usuario. para el paciente. Y es bueno también anotar que muchos planes de las ARS cubren Del papiloma, la vacuna. cubren el papiloma. No todos los planes, pero muchos. Y es bueno que si usted, por ejemplo, accede a un centro de vacunación privado, consulte con su proveedor de salud, o sea, con su ARS, cuáles vacunas son cubiertas y también puede pues recibirlas con ese beneficio. De aunque la vacuna, por ejemplo, a nivel privado tenga un costo, si su ARS cubre una parte, usted pagaría una diferencia. Claro, que ya no cubre todo. ahí va mejor. Entonces a la gente, a las madres, Claro. a los padres, a las abuelas que tienen niños a cargo, que sepan que esta vacuna, y yo quisiera que la doctora lo explique, porque veo mucha gente a veces con tabúes y dicen, no, que la vacuna y que afecta a otras cosas, sobre todo esa del papiloma, que no se tiene esa cultura, que acudan a vacunar, que no hay luego consecuencias por esto. La vacuna es perfectamente segura. Mira, yo sé que como en el caso del COVID había una situación tan apremiante y aparecieron vacunas casi de la nada, por decirlo de alguna manera, había una situación muy seria de salud a nivel mundial De eso quería hablar. y se desarrollaron vacunas y se implementó una vacunación, digamos, un poco rápida. Pero en el mundo, o sea, en el mundo sin COVID, el proceso para una vacuna puede tardar años, porque se hacen estudios en diferentes fases. Primero se diseña la vacuna y se hacen modelos y se comienzan a estudiar, bueno, no en humanos. Y ya a partir de la que sea la tercera fase se hacen los ensayos en humanos, pero el humano que participa en un ensayo clínico es un humano en perfectas condiciones. O sea, sin hipertensión, sin diabetes, sin sobrepeso, Sí. la edad, Sano. una edad, o sea, perfectamente sano. Y luego una fase post comercialización, es decir, esa fase 3 es previo a la aprobación. Y en esos estudios de fase 3 con humanos es lo que se presenta a las entidades regulatorias para que las mismas puedan aprobar la vacuna y que se use entonces en toda la población. Ya cuando la vacuna pasa a uso general, ahí se vacuna al gordo, al flaco, al viejo, al joven, al que sufre del azúcar, al que sufre de la presión, etcétera, y entonces se vigilan los efectos. Hay vacunas que se han retirado, o sea, que años atrás que se retiraron incluso de su uso por estar relacionadas con efectos severos, pero las vacunas son seguras y sobre todo muy eficaces para evitar enfermedades. Y es bueno destacar que si bien es cierto que la vacuna, por ejemplo, de VPH puede ser costosa a nivel privado, a nivel público es gratis, pero una enfermedad por VPH cuesta mucho más que lo que usted invertiría en vacunarse. Claro, doctora, sí sabemos que las vacunas son productos científicos, producto de los estudios científicos. Ocurrió en el mundo algo que yo creo que
sin precedentes en la historia de la humanidad. La rapidez de la vacuna del COVID, que estuvo lista en tiempo récord. Ahí se ve la capacidad del ser humano de resiliencia. Y por más que hubo teorías conspirativas de esas vacunas, y las hay todavía esas teorías, de que hicieron daño, de que eso tiene una secuela, de que todos nos vamos a morir en un tiempo por esas vacunas. Hay muchísimas cosas en las redes. El COVID mató más gente que cualquier persona que hubiese podido morir por un efecto adverso de la vacuna, que al final, cuando se hacen las investigaciones, pues no se puede dar por cierto que una persona tuvo un evento por esto. Lo que pasa con la vacuna es que si, por ejemplo, supongo que yo hubiese traído una neverita con una pilita, con una vacuna X y los vacuno. Uno de ustedes sale, resbala o pisa mal un escalón y termina allá en el piso, fue la vacuna. Sí, entonces, exactamente, todo lo que ocurre luego es la vacuna. No, eso es que él no vio el escalón, pero sabrá Dios cuántas veces, subiendo o bajando, habían tropezado, pero ese día no vio el escalón, fue la vacuna. Sin embargo, las vacunas fueron las que frenaron este gran episodio de la historia del mundo, de toda la humanidad. Aunque muchos no lo crean, porque si bien es cierto que algunas enfermedades pueden, al padecerlas, nos pueden crear inmunidad, anticuerpos para que no nos repita. O sea, usted ha ido muchas veces, no, ya eso no repite, porque te deja inmunidad. No es menos cierto que es más seguro vacunarse. Porque, por ejemplo, a mí me dio COVID en el 2020, todavía en el tiempo donde y donde no había un tratamiento, porque hay personas que le dio COVID y ya se tenía un tratamiento. Por ejemplo, a mí me dio COVID en el tiempo que se daba ivermectina, y cloroquina y todo lo que apareciera. Y que había mucho miedo. Sobre todo. Y recuerdo que, bueno, yo estuve 6 días completos con fiebre y mucho malestar, y luego todavía 2 semanas más de no comer nada. Bueno, yo que de por sí no es que soy muy gorda, imagínese usted 20 libras menos. O sea, porque no comía nada y no olía ni nada. Me puse la vacuna, la primera dosis, yo me sentí mal. Sí, un día. Efecto. Me sentí mal un día como 12 horas. Nada comparado a 15 días de sufrimiento. Entonces, si tú me dices que me vas a colocar un compuesto que puede evitar que yo enferme gravemente de una enfermedad que incluso conozco, y me dice un día, 12 horas de malestar versus 2 semanas de malestar e incertidumbre, porque ya en el tiempo que a mí me dio se comenzaba también a ver que las personas, después que parecían mejorar, entonces presentaban datos de sobreinflamación, y ahí era donde también podía verse complicaciones, que es el síndrome de inflamación multisistémica, que yo como infectóloga pediátrica veo muchos niños con este síndrome inflamatorio multisistémico, COVID asintomático, COVID leve, pero 2 semanas luego de haber pasado esto, el niño comenzaba a presentar fiebre, erupciones, irritación, y podía tener incluso afectación del corazón y de otros órganos, o sea, post-COVID. ¿Yo puedo evitar todo eso con una vacuna? Lo hago. ¿Qué pasa con el COVID? Y dirán, bueno, pero ¿por qué hay tanta vacuna de COVID? Porque los virus respiratorios, y por eso también es que tenemos que vacunarnos anualmente contra influenza, tienen una capacidad de mutar, de cambiar su composición. Wow. Los organismos, porque incluso se habla de que el virus no es propiamente un ser vivo, porque la partícula viral necesita de otra célula, o sea, entrar a una célula para poder multiplicarse y replicar su descendencia, por decirlo de alguna manera, mientras que otros organismos, como por ejemplo las bacterias, son organismos per se, algunos son intracelulares, pero otros no necesariamente tienen que invadir dentro de una célula para producirnos enfermedad. Y al tener una estructura más estable externamente, uno puede crear vacunas el científico, porque yo no esa parte no la trabajo yo, pero se pueden crear vacunas que sean más efectivas a lo largo del tiempo, un solo compuesto y simplemente reproducir ese compuesto, a diferencia de los virus que cambian, donde a través de la vigilancia epidemiológica que se hace a nivel del mundo, tú dices, bueno, ahora está circulando tal tipo, entonces tengo que hacer tal vacuna. El COVID lo tienen pisado porque ha evolucionado, pero le han buscado. Por eso, por ejemplo, tenemos varios tipos, y pasa, por ejemplo, con la influenza, que su médico le dice que tiene que vacunarse anualmente. Y cada año, porque el virus de influenza
cambia. Tiende a- Y entonces Habrá- por eso... Habrá otro episodio como el COVID, no tenemos una bola de cristal para saberlo, pero ¿qué piensa usted como profesional? Porque han hablado mucho de que puede ocurrir otra pandemia. Puede ocurrir otra pandemia, sobre todo por la facilidad que tenemos para movernos. Los aviones. O sea, bueno, antes de empezar el programa yo escuchaba que voy a viajar y voy a viajar. Sí. Usted habló de Bogotá, por ejemplo. Hoy uno está sentado aquí, pero quizás el mañana o la semana que viene cualquiera va a viajar. Hay Y empresarios ya aquí es que van a muy- China, Ya mucho. es muy... Los chinos que son demasiados. Ya es muy fácil, o sea, Sí. antes las enfermedades tardaban para llegar. Usted salía de Europa en un barco y duraba ¿cuántas semanas 6 para llegar meses, a América? 4 meses. Pero ahora usted se monta en Madrid y llega, parece eterno, pero en 24 horas ya usted está aquí con Sí. con toda la carga de virus o bacterias Sí. que usted Ay, Dios tenga. mío. Y si hay un sitio donde también se pueden transmitir enfermedades, sobre todo respiratorias fáciles, es en los aviones, que es cerrado ahí sí. mucho tiempo. Entonces es muy fácil que o sea, puede pasar. Dios nos libre. Dios nos Estamos libre. atentos, pero puede ocurrir. Pero yo creo que quizás yo siento como que no aprendimos tanto del COVID después de todo. Alguien preguntaba en X, ¿qué usted piensa cuando ve una persona con mascarilla a esta altura? Y digo, bueno, yo pienso que tal vez es una persona mayor, tal vez es una persona que tiene una condición que su médico le ha dicho, si te enfermas de alguna infección respiratoria, puedes complicarte. Y a mí no me parece, o sea, bien, ya las medidas restrictivas como tal no aplican. Pero si usted tiene una infección respiratoria asintomática, el utilizar una mascarilla ayuda a que usted contagie menos. Salud de Pero más. también si usted tiene una condición, por ejemplo, mi madre tiene 79 años. Yo le digo, si tú vas por ejemplo, ahora que la Semana Santa... En la aparece- iglesia y todo esto. No, pero aquí en la Semana Santa aparece mucha gente. Tú vas a la playa, hay mucha gente. Al río hay mucha gente. Vas a la montaña, hay mucha quiera. gente. Hasta el supermercado. Pero si decides quedarte y participar de las actividades religiosas, también ahí hay También. mucha gente. Y yo a veces le digo, ponte tu mascarilla porque imagínese, a una persona de 79 años le da una gripe y se le vuelve una gripe mala Se puede. fácilmente. Entonces, no es descabellado que si usted está en sitios de mucha multitud y tiene condiciones de base, la puede usar. O sea, Prevenir. En no es esos países de obligatoria. Asia usan mascarilla casi todo el mundo, hasta los Pero muchachos sobre jóvenes. todo por la contaminación Ah, sí, de las ciudades. ambiental. De las ciudades, sí, es y cierto. por ejemplo, yo me imagino, uno lo sabe, con toda la ciudad entera está rota y mucho polvo. Sí, aquí sí. El otro día, antes de ayer, yo salía del centro donde laboro, que precisamente hay mucho polvo ahí, porque que también, o sea, con sin obra pública y Corazán, o sea, Sí, porque que sí, la calle sí. rota, Sí, no, el y había ayuntamiento. mucho viento y se levantaba un polvo como que uno estaba en un desierto. Y yo solamente pensé, ay, mis ojos, ay, mis pulmones, Sí, porque, se va porque para adentro. todas esas partículas, pero esas partículas grandes generalmente se quedan. Esos pelitos incómodos en la nariz que sobre todo a los hombres les salen y Son para se eso, cortan, sí. es para que eso se retenga ahí. Las personas, por ejemplo, se quejan mucho del cerumen. Si el cerumen no sale A lo que le fuera, llamamos cerilla. la cera. Cerilla. Sí, pero la cera y vellitos que están en el conducto auditivo externo, porque la cera es de afuera, no es hacia allá. No. Ahí se quedan atrapadas partículas, De polvo. sobre todo partículas grandes. Y usted, por ejemplo, el ojo siempre tiene que estar bien húmedo. Si usted si usted siente, por ejemplo, esa sensación que a veces uno tiene como de que tiene una partícula, pero cuando te miras no tienes nada, es ojo seco. Si usted le pasa eso frecuentemente, consulte a un oftalmólogo, pero mientras tanto, en lo que le llega a la consulta del oftalmólogo, hay gotitas que pueden ayudar a mantener el ojo bien húmedo, hidratado, y eso ayuda porque cuando una partícula pequeña llega al ojo, si el ojo está bien húmedo, lo saca, uno lagrimea y puedes, o sea, y Todas lo esas botas. son vías para uno contagiarse de algún Todo, virus. no, pero también son son medidas que te protegen. Exacto, claro. Entonces, es importante siempre mantener una buena integridad de nuestra mucosa, de la piel, o sea, hidratarse mucho, alimentarse bien, actividad física. Esas son cosas que no te van a hacer daño y que te pueden prevenir. Y por supuesto, la vacunación tanto del niño
como del adolescente, el adulto y de los mayores. Antes se pensaba que la vacuna solamente era cosa de niños, pero no. Usted puede, yo tenía una conferencia una vez que se llamaba vacunas desde 0 hasta 99 años, porque yo recuerdo que había una vez como que la computadora no marcaba 100. Hay profesores que le dicen a uno que la computadora no aguanta el 100 y que solamente te ponían 99. Entonces yo ponía de 0 hasta 99 años, pero puede ser de 0 hasta el infinito. Porque si la abuelita es bien longeva y resulta que tiene 110 años, hasta esa abuelita de 110 se puede vacunar, y hay vacunas para también los adultos. Doctora, vamos a hablar de sarampión un poco rapidito porque ya se nos fue el tiempo, pero creo que hay que tomar este tema. Sí. Porque era una enfermedad, vamos a llamarle, que uno entendía como que ya no existía. Sin embargo, hemos visto en los últimos tiempos que en países desarrollados hay brotes de sarampión. ¿A qué se debe esto? La baja en la cobertura de las vacunas. Precisamente el tema de la vacuna de COVID, todos los mitos, aunado también a la mala fama que le han dado algunas personas a la vacuna. Hace muchos años, un doctor, John Wakefield, inglés, patrocinado por ciertas empresas, publicó un estudio donde decía que la vacuna precisamente de sarampión causaba autismo. Años después, ese señor fue expulsado de Inglaterra. ¿Dónde está Wakefield? En Estados Unidos. Y hay mucha información sobre esto. Además, es bueno señalar que el brote que inició en Texas, en Estados Unidos, fue en una comunidad menonita. Son una comunidad religiosa que viven aparte, en pleno siglo XXI. No se vacunan. Entonces, también en otros países han habido casos. Por ejemplo, en Europa han habido varios casos, pero ahí picándonos cerca, Estados Unidos, con incluso ya pacientes fallecidos, y México también ha tenido algunos casos de enfermedad de sarampión. Tenemos un ministro secretario de salud en Estados Unidos que no cree en las vacunas ahora mismo. Así es antivacuna, anti-investigación científica. ¿Y cómo es posible que pueda haber un ministro o un encargado de salud de un país que es anti-investigación científica? Eso es muy peligroso. Eso es risible, ¿verdad? Pero como dices, el sarampión, incluso médicos, por ejemplo, un médico que tenga menos de 20 años de experiencia probablemente no ha visto un sarampión. No, porque eso es bien. Porque los últimos casos fueron en los años 90, finales de los 90. A mí me dio sarampión cuando niño. Y prácticamente, por ejemplo, yo no he visto un sarampión. O sea, yo sé cómo se manifiesta un sarampión, pero propiamente, y es bueno tener en cuenta, por eso todos los colegas, los que no han visto sarampión, tener presente cuáles son los síntomas. Las definiciones de caso. O sea, si tú tienes un niño o cualquier persona que haya tenido tos, conjuntivitis, como una gripe, con irritación y una erupción, o sea, un salpullido rojo que se extiende en todo el cuerpo con fiebre elevada, no tiene vacuna y ha estado en contacto con alguien con sarampión, hay que notificarlo a las autoridades y se maneja como tal. Pero es importante no preocuparse, sino ocuparse. ¿Ocuparse de qué? Primero, de saber que actualmente en República Dominicana no hay casos de sarampión. Por el momento nosotros somos un país libre de sarampión, pero eso hay que mantenerlo. Es importante que usted revise la cartilla de vacunación de sus niños y verifique que tienen al menos una dosis de sarampión. Son 2 dosis a partir de los 12 meses de vida. O sea, la vacuna que se coloca al año, una de las vacunas que se coloca al año de edad en los niños es la vacuna de sarampión. Pero si yo no me acuerdo si me pusieron sarampión, yo soy adulta, puedo recibir también una vacuna de sarampión, una ESR, sarampión rubeola, sin ningún problema. Bueno, yo tengo como 3 dosis de sarampión porque una vez hace unos años una pareja que tenía iba a viajar y tenía que ponerse esa vacuna y compró 2 vacunas y yo me puse ESR. Pero luego también yo iba a viajar y necesitaba vacuna de fiebre amarilla. Yo viví en Santo Domingo en ese tiempo y cuando fui a buscar mi vacuna de fiebre amarilla, la doctora que estaba ahí me dijo, bueno, doctora, vamos a aprovechar y le vamos a poner, le vamos a dar una dosis de polio y le vamos a poner también sarampión. Me fui yo con 2, como los bebés, una pullita y una gotita. Entonces, pero eso es importante, o sea, a partir del año de vida, vacuna triple viral, SRP, sarampión, rubeola, paperas, esa vacuna contiene sarampión,
Y luego a esa vacuna se le colocan 2 dosis, que a partir de la primera dosis, 2 meses después, se puede colocar perfectamente una segunda dosis. Y yo exhorto que, dado la situación epidemiológica cercana, como dice uno, o sea, si ves la barba de tu vecino arder, pon la tuya en remojo. Sí. Entonces, ¿quién no tiene un primo, un hermano o un enemigo en Estados Unidos? Sí. Yo creo que en República Dominicana nadie. Y justamente por ahí se aproximan, bueno, el caso de la chica desaparecida, Spring Break, vienen por ahí vacaciones de primavera, luego viene el verano, hay mucho tránsito. Entonces, si usted va a viajar, verifique con tiempo que su niño está correctamente vacunado, que usted tiene todas sus vacunas, porque el sarampión es sumamente contagioso. Lo voy a comparar con COVID porque de dengue y COVID, yo uso mucho dengue y COVID para comparar, porque la mayoría de las personas saben ciertas cosas de esas enfermedades porque son muy frecuentes en nuestro medio. Si yo tengo COVID, probablemente yo estoy en este salón y quizás, tal vez una persona se contagie. Realmente. El promedio. Si yo tengo sarampión y ninguno de este salón está vacunado, Todo el mundo se va. es muy probable que quizás a uno solo no le dé. Hay enfermedades altamente contagioso. así es la papera. Es altamente ¿Verdad? contagioso y se contagia, o sea, por vía respiratoria. Ah, o sea, tipo tú, COVID. por ejemplo, tú ves porque el sarampión entra por la vía respiratoria, aunque la manifestación más característica es el salpullido, entra por vía respiratoria y que además el sarampión tiene complicaciones. El virus puede afectar directamente los pulmones y causar neumonía viral, pero también la depresión que causa la neumonía puede provocar sobreinfección bacteriana, o sea, hay que producir neumonía, puede producir también afectación del cerebro y otitis. Y además hay una complicación que se presenta años después, o sea, te da sarampión en el 2025 y luego en el 2035, 2032 comienzas a tener deterioro neurológico y es porque el virus se queda en células cerebrales y produce también una afectación que puede, o sea, que no tiene tratamiento hasta ahora y es prácticamente 100% letal. No repite. Bueno, hay que vacunar a los niños. El sarampión produce inmunidad duradera. Sí. Sin embargo, en la actualidad se recomienda que al que le dio sarampión de niño A mí, por y ejemplo. ya han pasado quizás, o sea, si hace mucho rato que usted fue Sí. niño y le dio sarampión, Claro, como yo, por nosotros. ejemplo. no está de más recibir una dosis de vacuna. Ok. Si está en brote en algunos puntos, Lo más sería bueno. Es que es lo mejor, sobre todo porque esas enfermedades que realmente son infantiles, a los adultos le dan manifestaciones mucho peores. Además, o sea, tú tienes sarampión en un niño de 4 años, puede ser grave, pero el niño de 4 años no sufre de nada. Sarampión en una persona adulta, Con diabética, complicaciones ya. Debe ser difícil. renal, tiene más chance de complicarse. Doctora, a mí me bañaron hasta con orina, con pipí, cuando yo era niño. Cuando tenía un sarampión bastante agresivo. Báñenlo como... Antes había mucho... No sirve para nada. No, a mí me dio varicela. Suerte que mi mamá es muy picky, como se dice. Y alguien le sugirió eso y por supuesto que ella dijo que no. jamás. Sin embargo, me daban baños con berrón, que es alcoholado, y el alcohol es tóxico, se absorbe por la piel. Ya. Pero obviamente que mucha gente lo usa, pero no es recomendable frotarse con alcohol. Doctora, gracias por haber compartido con nosotros. Ya para terminar, ¿dónde pueden localizarla para así la gente, las madres sobre todo, llevar a los niños? Bueno, nosotros laboramos en el Instituto Materno Infantil Especialidades de esta ciudad, ahí en la Juan Pablo Duarte, esquina Toyo Bebiso, no, la calle del Colegio Padre Sí, Fortín, Padre ahí Fortín. bien cerca. Ahí, y el número, el contacto para citas es el 829-807-3976. También a través del Instagram, doctora, o sea, todo en minúscula, todo pegadito, doctora Mota Infectóloga. En Instagram también me pueden encontrar por ahí y ahí están todas las informaciones también del contacto para Gracias, doctora. consultas. Conversamos con la doctora Carmen Mota, pediatra, infectóloga. Gracias por habernos acompañado. Será hasta el próximo lunes, señores. Feliz resto de este fin de semana.